Jeremías capítulo 1 y luego nos trasladamos al verso 12. Mi alma adora a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Verso 12. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Yo sé que ya en estos días se ha hablado mucho de la crisis, se ha explicado qué es la crisis de diferente manera. Y es tal vez cuesta arriba decir: yo nunca he tenido una crisis. Todos nosotros hemos pasado por un momento de dificultad, un momento difícil, donde en nuestro momento hemos querido renunciar a todo lo que somos, a todo lo que hemos alcanzado, a todo lo que hemos logrado. Si vamos a la Biblia, nosotros podemos notar que los hombres de Dios, sin importar cuál fuera su elevación, tuvieron momentos difíciles. Si nos vamos partiendo desde Abraham, en el libro de Génesis, vemos que Abraham en una ocasión tuvo que salir de su tierra para ir a la tierra de Egipto, porque había una necesidad bastante grande, bastante hambre, pero esta decisión que él tomó, la tomó fuera de la voluntad de Dios, y esto le trajo cierta consecuencia. Pero también podemos ver que en el libro de los Jueces, un hombre llamado Gedeón también tuvo una crisis. Fue una crisis de persecución, donde todo lo que él cosechaba, todo lo que el pueblo producía, venían los enemigos y lo tomaban y se lo llevaban. Y ellos estaban bajo una crisis de cautiverio, de presión, de temor, de miedo. Pero también vimos en esa crisis una salida. Luego también podemos observar en el libro de Ruth que un hombre llamado Abimelech, junto a su mujer o a su esposa Noemí, tuvieron una crisis, tuvieron que salir de tierra de Belén a una tierra que no era su tierra a buscar pan, y allí también vino una consecuencia. Más tarde podemos ver al final que hubo una salida a esta crisis. Ahora bien, cuando comenzamos a leer a Jeremías, comenzamos a observar una crisis muy diferente, porque hay diferentes tipos de crisis. Usted puede tener una crisis emocional, usted puede tener una crisis económica, usted puede tener una crisis familiar o una crisis dentro del matrimonio. Pero la crisis que se presentó aquí con Jeremías era una crisis que respondía a dos puntos. Primeramente el punto espiritual y luego el punto moral. Había una crisis espiritual y había una crisis moral. Y es aquí entonces donde Jehová habla a Jeremías siendo un joven, un niño. En el capítulo 1 usted puede ver que él le dice, a Jeremías le dice a Dios: yo soy niño, no puedo hablar. Pero Jehová le dice a Jeremías: no diga que eres niño, porque donde quiera que yo te envíe, tú vas a hablar. ¿Por qué? Porque en ese momento los profetas, los sacerdotes que estaban llamados a responder, a direccionar, a hablarle al pueblo, hubieran caído en una decadencia moral y espiritual, y el pueblo hubiera dado la espalda a Dios. Tal vez esta es una de las peores crisis que nosotros bíblicamente podemos ver, porque el pueblo se desvió. Ahora bien, el tema es hombre de Dios en medio de crisis. Había un hombre en esta etapa llamado Jeremías, que era tal vez el único en el momento que estaba hablando la verdad de Dios. Y esto le costó mucho, porque Jeremías tuvo que enfrentarse a todos los profetas, a todos los sacerdotes del momento que hubieran renunciado a la voluntad de Dios para tomar la voluntad del rey. Y esto le provocó persecución,
Esto le provocó tormento y diría yo que hasta depresión. Solo por tomar la decisión correcta de seguir hablando de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en crisis cada vez que queremos hacer las cosas correctas delante de Dios? Cada vez que queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, comenzamos en una crisis, sea mental, sea emocional, sea de persecución. Alguien no le agrada lo que tú estás haciendo, alguien no le agrada cómo te está moviendo, pero hay un problema. Como te está moviendo es como Dios te ha dicho que te debes de mover. Como te está moviendo es como Dios te ha dicho que deben ser las cosas. En ese momento Jeremías quiso renunciar, quiso devolverse, pero había una palabra de aliento que venía del cielo, no de los hombres. Dile a alguien que está a tu lado, por favor, en los momentos de crisis puede ser que no aparezca un hombre, pero aparecerá la palabra del Espíritu Santo que te va a dar fuerza y te va a dar vida. ¿Y cuántas veces tal vez Jeremías quiso renunciar? Hasta su familia se le puso en contra. Según el texto histórico, la familia de Jeremías también se le puso en contra. Lo tenían como traidor, como una persona anormal, como alguien que no tenía los sentidos bien puestos. ¿Por qué? Porque él comenzó a hablar la verdad de Dios. Y cuando yo veo a Jeremías y veo estos tiempos, comienzo a observar y a preguntar. Muchos hombres, y no solamente hombres, también mujeres, están recibiendo crisis emocionales, crisis mentales, crisis depresiva, crisis familiares, cuando quieren hacer lo que Dios quiere que se haga. Porque si hay alguien que no quiere que tú te levantes, se llama Satanás. Si hay alguien que no quiere que tú hagas las cosas correctamente para Dios, se llama Satanás. Pero en un momento dado en la vida, cuando tú estás a punto de devolverte, hay algo que yo lo tomo para mí y siempre lo digo. Cuando usted anda correctamente en Dios, cuando usted anda conectado con el Espíritu Santo, cada vez que los momentos de crisis te quieren visitar, hay una palabra de promesa que Dios te acuerda y te dice: camina que yo voy contigo como poderoso gigante. Oh, gloria a Dios. Si se lo va a dar, dáselo con vida al Señor. Ahora, ¿qué debe hacer un hombre cuando está en tiempo de crisis? Lo primero que debe hacer un hombre es intimar con Dios. La oración, y no simplemente la oración per se, no la oración religiosa que muchas veces hacemos. Lo que te dije hoy, mañana te lo digo y te vuelvo y te lo repito. No, es que cuando Jeremías se iba a devolver, que estaba a punto de renunciar, ¿qué le dijo al Señor? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, tú puedes ser que lo hayas visto todo, pero cuando tú entres en la intimidad conmigo, hay cosas que yo te revelo que tú no la vas a poder ver si yo no te la muestro. Alabanza. Es que todavía tú no has visto lo que Dios te quiere revelar. Hello, estamos aquí. Hay un asunto, hay personas que en los tiempos de crisis ellos quieren desmayar, pero en una ocasión yo leí algo de una persona que estaba en un momento difícil, pero en vez de abrazar ese momento difícil como cosa de decir yo estoy abandonado, todos se fueron, él tomó esa oportunidad para fortalecerse a sí mismo y convirtió la crisis en una oportunidad de su vida para salir adelante. Es decir, 2 puntos. Lo primero es intimar con Dios aquí en la iglesia cuando hay momentos de crisis. Y segundo punto, cuando hay momentos de crisis, más de tú verte como una víctima, velo como una oportunidad donde Dios se va a manifestar a favor tuyo.
a ver la crisis como una desgracia y no como la oportunidad de Dios revelarse en medio del problema, vivimos afectados, nos detenemos, no avanzamos y comenzamos con una queja mansa, echándole la culpa a los demás. Y es necesario y a veces es hasta importante que lleguen momentos de crisis. Porque muchas veces los momentos de crisis es cuando nosotros tenemos las experiencias más profundas con Dios. Eso no le gustó a tres aquí. Es cuando nosotros comenzamos a intimar más con el Padre y nuestros oídos espirituales comienzan a abrirse. Hello. Es que cuando yo veo a Jeremías, el pueblo estaba cómodo, el pueblo no tenía problema, el pueblo tenía un rey que se enalteció, al pueblo la producción se le estaba dando, la cosecha se le estaba dando, todo lo que ellos tocaban se producía. Ellos se llenaron de orgullo, se llenaron de ego y parece ser que el pueblo dijo: ya no necesitamos a Dios. Porque cuando el hombre está en posición, cree que ya no necesita a aquel que lo posicionó. Hello. Dile a alguien: no te olvides de aquel que te llamó en los momentos de tu crisis y te posicionó. Y como todo estaba bien, todo el mundo estaba comiendo sancocho y estaba comiendo buena comida, ya no era necesario ir a la presencia del Señor. Y Dios se tuvo que proveer de un hombre. Toca a alguien, dile: se va a proveer Dios de alguien. Se tuvo que proveer de un hombre para que le alertara a los demás el peligro que se aproximaba. El pueblo en ese momento tenía una crisis moral y espiritual. Pero Jeremías tenía una crisis de persecución a causa de la verdad de Dios. Pero se aproximaba una crisis para el pueblo mucho más elevada que la que ellos estaban viviendo por darle la espalda a Dios. Tercer punto. Primero, te dije en el primero que debes de orar. Lo segundo es que debes que sacar las oportunidades de la crisis. Pero el tercero es que tienes que entender lo siguiente: no apartarte de Dios. La crisis muchas veces no es para matarte, sino para bendecirte. Oh, gloria. No sé si alguien puede agarrar esta palabra en esta casa. Díselo a alguien. Muchas veces la crisis no es para matarte, sino para bendecirte. Es que a veces si tú no convulsionas, no te sana. Alaba. Hay gente que tú todavía estás llorando porque se te fue del lado. Y Dios diciéndote: ¿para qué tú estás llorando? Porque tú estás vivo, porque ese se te fue del lado. Y tú todavía haciendo crisis por eso. Y no sabes que la mayor bendición fue que se apartara. No, eso no le gustó a la gente aquí. La mejor bendición fue que se apartara. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el futuro iba a ser un obstáculo para la promesa que Él plantó en tu vida. Oh, gloria a Dios. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Por eso yo aprendí, el Espíritu Santo me enseñó que las cosas que se quedan afuera o que se quedan en el pasado, yo no las tengo que arrastrar. ¿Sabía usted que hay personas que ellos mismos recogen la crisis que Dios le quitó? No, porque ellos viven con un espíritu de víctima. Que a mí no, que a mí sí, que en el pasado, que en el presente, que si yo fuera, que si yo era. Dígale a alguien: ya Dios no quiere que tú te quedes en lo que tú eras. Él quiere que tú agarres lo que tú vas a ser. Oh, mi alma adora a Dios. Alguien puede adorar aquí, por favor. Alguien puede decir amén. Aleluya. Los momentos de crisis es donde tú tienes que sacar el hombre de Dios y la mujer de Dios que lleva por dentro. Es que una vez, en una ocasión, estuve hablando con alguien y él decía: bueno, mire, hermano, yo me voy a toa. Y nosotros predicábamos mucho en las calles.
Y agarrábamos el barro y lo peinábamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Yo tenía a mi esposa, mis hijos pequeños, pero él era soltero. Había días que yo no podía ir porque tenía compromiso. Y él me decía, varón, suelte eso, vámonos. Dije, espérate, ministro, tenemos que ser ordenados. Y yo no he dejado de predicar. Pero tú no tienes a nadie, yo tengo por quién velar. No, muchacho, suelta eso, me decía él. Que Dios resuelve. Y yo, espérate, hay que ser ordenado porque las cosas de Dios en el orden. El ministerio no te puede dañar el hogar. Hello. Las cosas tienen que ser equilibradas. Y él me dice, varón, primero Dios y después los hombres. Y yo, espérate, ministro. Así no. Dios me dio esta responsabilidad. Y si yo daño esta responsabilidad, el primero que me va a criticar va a ser tú. Comenzó una crisis entre él y yo. Él me dice y yo te digo. Y un ataque. Y de último le digo yo, que es lo que te voy a decir, varón. Yo voy a esperar que tú te cases y que tú tengas familia, para ver si tú eres el mismo hombre terremoto que tú eres cuando no tenía nadie. Alaba. Alaba ahí. ¿Tú sabes cuál fue mi oración? Pregúntame cuál fue mi oración. Señor, dale una esposa. Dale una esposa, Señor. Ya yo no estaba orando dije para que Dios lo cuide, para que Dios lo use. Dale una esposa, Señor. Porque ya yo quería ver cómo él iba a superar ese momento. Él no tenía un muchacho que le faltaba un pamper, ni le tenía una mujer que le decía, mira, no hay nada que comer hoy, ¿qué vamos a hacer? Alaba, mi alma adora a Dios. Sí, porque la gente te ve hoy vestido con saco, con traje, bonito, con carro, pero no sabe que tú vienes de abajo, de abajo, de abajo. Alaba. Y que tú vienes de hacer oraciones entregando con otro ayuno. Inicia un ayuno y entrega con otro ayuno porque no hay nada que comer. Alaba, ¿no? Usted se ríe, pero yo lo viví. Usted sabe que después que usted llegara a tener cierta posición, después dijo, le dice, ven, aquí es que te voy a poner. Y te pone a comer tierra. Y cuando te pone a comer tierra, te instala en una casita, amado, que los mejores amigos tuyos son los ratones de este tamaño. Alaba. Y 2 años cenando con galletitas de a peseta, de una que vendían así redonditas. ¿Cuántos se acuerdan de los yupi, los swing? Y con yupi y con swing. Esa era la cena de 2 años. Por eso hay mucha gente que me dice, Manuel, ¿por qué tú comes tanto picapollo? Porque cuando yo me lo quería comer, no lo podía comer. Alaba, dale un aplauso a Cristo. Sí, porque hay gente que te andan criticando la bendición, pero ellos no tuvieron en tus dolores. Yo me canto de mi picapollo, me lo como donde quiera que me lo puedo comer porque antes no podía. Usted sabe lo que yo deseaba antes, comerme uno. Y no podía. Porque no aparecía nada. Y yo estoy orando por el muchacho. Señor, dale su esposa, dale su esposa. Y él todos los días, varón, vamos a predicar, vámonos. Encontró una esposa. Alaba. Dice la Biblia que el que encuentra esposa encontró el bien el hombre. Ahora estamos parejos. Y yo veo que el hombre ya no me está buscando tanto para predicar. Ahora soy yo que lo salgo a buscar a él. Varón, vámonos a predicar. Varón, no puedo hoy. ¿Cómo que tú no puedes? No, muchacho, tengo la casa, tengo que buscar unos cuartos. Le llegó la crisis. Varón, vamos a predicar. Varón, no puedo hoy. ¿Qué pasó, muchacho? La mujer tiene una problema y tengo que ir al hospital. Y yo, no puede. Y ahí lo senté yo sabiamente. Yo, ven acá, varón. Pero todavía tú no tienes hijos. Y yo tengo 2. Yo sigo predicando y tú te detuviste. ¿Por qué? No, varón, yo no sabía que tú eras así.
Dile a alguien, cuando tú me ves mi crisis, díselo a alguien que está a tu lado, por favor, cuando tú me ves la crisis, no me critiques. Dame una palabra de aliento. Motívame. Ayúdame a pasar con 100 esa crisis. Porque hay personas, amado, que se les mete un espíritu de profetizadera en la crisis. Hay crisis que no son pecados. Hay crisis que tú las tienes que pasar. Ahora, la que estaba pasando el pueblo de Israel era mala. Eso fue una crisis de consecuencia. Amén. Porque yo aprendí que hay dos crisis, entre tantas crisis que hay. Hay una crisis de consecuencia y hay una crisis de proceso espiritual. Cada vez que Dios te va a promover en lo espiritual, se aproxima una crisis a la cual también nosotros le llamamos desierto. Y en ese desierto a veces nosotros creemos que vamos a terminar como asfixiados, que no encontramos salida. Pero en ese momento, o en ese tipo de desierto o crisis, como usted le quiera llamar, nosotros vemos el oasis de Dios. Pero hay una crisis, que es una crisis de consecuencia, que es porque nosotros tomamos malas decisiones, tomamos decisiones incorrectas, no consultamos a Dios, no buscamos la dirección del Señor ni la dirección de la palabra, y esa crisis entonces nos persigue. El pueblo de Judá tenía una crisis por consecuencia. ¿Y cuál era la solución a esa crisis? Para que se vaya el arrepentimiento. Jeremías le decía: arrepiéntanse, sométanse a la autoridad que viene, porque el pueblo va a caer en cautiverio. Esto no le agradó, porque los profetas del momento le estaban diciendo al pueblo: todo está bien. ¿Cómo puede estar bien tu vida si antes tú orabas y ahora no oras? ¿Cómo puede estar bien tu vida delante de Dios si antes tú le dedicabas tiempo a la palabra de Dios y ahora no le dedicas tiempo? Ellos estaban midiendo que estaban bien con Dios por los resultados terrenales y no por las cosas espirituales. Y es por eso que en el verso 12 ellos dicen: Él no hará. Como diciendo, Dios no hará. ¿Por qué? Porque ellos se estaban agarrando de la promesa que Jehová le hubiera dado a Abraham, de que no iban a ser destruidos. Pero ellos se olvidaron de la justicia de Dios. Que la justicia de Dios está siempre presente y la promesa se activa según tu fidelidad. Por eso, si tú andas en crisis, no le puedes echar la culpa a Dios. Es más bien ir al altar humillado, restaurándote, diciéndole al Padre: Señor, heme aquí, mira lo que estoy pasando. Pero en vez de usted estar buscando culpable, vaya y busque la presencia de Dios para que las cosas se solucionen. No se aparte, no se vaya, no se devuelva. Ese no es el resultado. Esa no es la mejor decisión. Si usted se devuelve, la crisis sigue con usted. Si usted se devuelve, pierde la protección de Dios. Si usted se devuelve, pierde la divinidad del Señor. Pero cuando usted está ahí, delante del Padre, delante de Dios, peleando día y noche, resistiendo el dolor, la amargura, la depresión, el desánimo, pero usted dice: de aquí no me muevo yo no voy a retroceder, yo no voy a ir para atrás, yo no vuelvo para atrás. Cuando usted sabe al Dios que usted le sirve y cuando usted lo ama, no hay hambre, no hay persecución, no hay demonio, no hay nada lo puede detener. ¿Alguien puede adorar aquí? ¿Alguien puede adorar aquí, por favor? ¿Alguien puede decir amén? Dile a alguien: nadie me va a detener. Yo puedo ver lo que vea, pero no me voy a devolver. ¿Sabe qué? Hay una cita que me llama la atención del mismo capítulo de Jeremías. Y es que en el capítulo 19, verso 15,
Jeremías ya está cansado prácticamente. Está cansado. Y Jeremías le dice, parece que dice, ya yo voy a renunciar. Yo me voy a devolver. Pero viene la voz de Dios. ¿Y qué le dice a Jeremías? Si separara lo profano o lo vil de lo bueno, yo te tomaré como mi portavoz. Y que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántas personas han abandonado la casa de Dios por una crisis? ¿Cuánta gente han perdido la fe por un momento de dificultad? Viene la crisis matrimonial, el que adoraba deja de adorar. Viene la crisis familiar, el que visitaba la iglesia deja de visitarla. Viene la crisis económica, ya el que estaba muy activo dejó de estar activo. Pero cuando todo estaba bien, Dios está en primer lugar. Dios es mi adoración. Él es el todo en mi vida. Y danza, hermano, más que la guira cuando le están dando. Pero cuando viene la crisis, hay problema. Entonces Dios te está diciendo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Se lo está diciendo en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos donde tal vez no todo el mundo te va a entender, donde mucha gente te va a decir, te está volviendo loco. Pero es que es el hombre de fe, la mujer de fe, actúa de esa manera en medio de crisis porque porta una palabra de promesa en su corazón que lo hace resucitar aún de la tumba. Nada me va a poder detener cuando Dios me ha dicho que camine. Por eso hay una palabra que yo siempre menciono y lo escribo en mi libro que escribí y lo digo en todas las reflexiones. ¿Cuál? Prohibido rendirse. Díselo a alguien, por favor. Prohibido rendirse. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque me tocó vivir un momento tan fuerte que recuerdo que cuando predicaba, amado, yo soy un milagro vivo. Carlos me conoce. Yo era buen deportista, pero yo no tenía una voz muy fuerte. Yo no hablaba de que como hablo ahora, porque yo casi no utilizaba mucho la voz. Y yo hablaba bien suave. Y yo, usted sabe que para usted predicar y ser evangelista, y usted tiene que tener una voz bastante atractiva muchas veces, fuerte. Y recuerdo, amado, que en estos tiempos estaba muy de moda el rugir del león, que lo trajeron los jaineros. Y el que no rugía así, no tenía a Dios. Ya usted sabe. Y recuerdo que a mí me invitaron a predicar en una iglesia. Y la iglesia era un poco más pequeña que esta. Pero el pastor era un tipo que andaba en monte, amado, y tenía, parece, 3 leones en la garganta. Porque cuando el hombre agarró el micrófono para entregarle a mí, usted sabe que la moda, porque hay modismo dentro del evangelio. La moda en ese momento era que antes de usted entregar el predicador tenía que sobar la iglesia y entregársela bien, bien, ya usted sabe. Y venga predicador, el predicador seguía por ahí. Y este hombre agarró la iglesia, levanta tu mano, sacúdelo, muévelo. Y las sillas parecían, amado, que tenían alas porque salían volando todo. Y yo que estoy ahí viendo a este hombre, amado, yo estoy diciendo, wow, por este tipo tenía que predicar y no yo. Sí, porque ya me tiene intimidado. El hombre tiene una voz fuerte y yo no tenía voz. Y cuando me dice que pase por aquí el hombre de Dios, el predicador, esto se va a aprender. Cuando me entregan, mi hermano, que yo digo, gloria a Dios.
Ya usted sabe, hermano, el aguacero que cayó ahí. El tipo está fuerte. Yo, gloria a Dios, vale, levanta tu mano. El hombre allá lo que me dijo, ven acá, yo invité a un hombre, a una mujer. Amado, qué golpe. ¿Qué usted cree que hubiera pasado en ese momento? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué te hubiera hecho en ese momento? ¿Te hubiera salido el viejo hombre? Tal vez yo hubiera podido decir, este tipo no sabe con quién está bregando. Pero a mí me dio una vergüenza, amado, pero lo cogí sencillo. Y comencé a... Y me interné en un monte 4 días. A agua. Y le dije al Señor, de aquí yo no salgo hasta que tú no me arregles la voz. Pero hay algo que usted tiene que aprender. Dios no se mueve por tu necesidad. Dios no te mueve por tu presión. Dios se mueve a su tiempo. Y comencé a buscar a Dios. Y yo veía a los muchachos voceando en los montes. Y yo voceando y siempre se me iba el aire. No tenía la fuerza. Pasa un día, Dios no me habla. Pasa 2 días, Dios no me habla. Yo digo, capilla ronco, Y en el tercer día, todo lo que huele un olor a picapollo. Sí, porque cuando usted tenga ayuno largo, siempre le da el olor de la comida que más le gusta. Ya lo que quería salir de ahí, hermano. Pero de repente, ya pasando el 4.º día, llegando casi 30 minutos para salir de allí, digo yo, wow, Dios no me va a hablar. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, donde quiera que vea las 7 nubes sobre tu cabeza, yo voy contigo. Y está prohibido que tú te rindas. Esas palabras me llenaron de aliento. Salí, hermano, en otra atmósfera. Pero pregúnteme si comencé a hablar duro. No. No comencé a hablar duro. El mismito, wow, Francis López. Pero de repente invitan a 2 predicadores en la confraternidad de pastores del barrio para darle 2 días a cada uno. Estaban muy de moda esos predicadores por allá. Nuri Quesada y Junior Facio. Pero Nuri dice, no puedo 2 días, puedo 1 día. Y Junior Facio dice, no puedo 2 días, puedo 1 día. Es decir, que hay 2 días que están vacíos. Y andan buscando predicadores. Y todos los predicadores que andan buscando están ocupados, no aparecen. Y dice un pastor que era muy amigo mío y me quería, vamos a invitar a Francis López. Y eso se lo estoy diciendo por lo que me dijeron. Y dice uno, pero ese muchacho ni siquiera sabe hablar. Alaba. Pero cuando me invitan, porque ya no hay otro, estábamos en la 24 de abril, calle El Cartero. Soy lleno de gente. Nuri Quesada, Dios la usa tremendo el primer día. Los demonios se subían hasta por la pared y salían. Ya empezó una cosa tremenda. Y cuando me tocan a mí el segundo día y el tercer día, me dice un pastor, varón, usted tiene que venir fuerte, porque la mujer que estaba anoche le dio con todo. Y yo le digo, el mismo Espíritu Santo que tenía esa mujer es el que tengo yo. Me llené de fe. Cuando subimos a ese escenario, comenzamos a predicar la palabra. El Espíritu Santo tomó el control. Yo solamente veo la gente cayendo, gente vomitando, gente liberada. Hago el llamado, se convierte en 17. Me toca el segundo día, Dios se metió mucho más fuerte. Hago el llamado, se convierte en 14. Y cuando estoy ya ahí para irnos, todo el mundo felicitando. Usted sabe cuando usted predica bien, todo el mundo lo saluda. Y cuando estamos ahí, papá, me dice un muchacho, varón, ven acá.
Y yo, dígame, dígame, varón, me pone un audio. ¿Te conoce ese predicador? Y yo, wow, pero ese tipo y yo estamos en el mismo espíritu. ¿Por qué? Estamos predicando el mismo mensaje. Por eso fue lo que yo prediqué. Dice, varón, ¿usted no conoce a ese hombre? Yo no lo conozco. Dice, varón, ese fue usted. Dios le cambió la voz. Alaba a Dios si puede en esta hora. Alaba a Dios si puede en esta hora. En momentos de dificultad, nosotros debemos de confiar en la promesa de Dios. Nahum 1:7 dice claramente: bueno es el Señor, es refugio en los días de angustia y protector de los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Dios en esta hora? ¿Cuántos confían en Dios? Dios es tu refugio, Dios es tu protector, Dios es tu auxilio en las prontas tribulaciones. Cuando el mal se levanta, en esos momentos de crisis, Dios tiene la salida. Por eso dice claramente el Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que el que te llamó a ti no se va a dormir en el momento de tu prueba. Yo creo que el que te llamó a ti no va a renunciar en el momento de tu crisis. Alabanza. Pero es necesario que alguien confíe en esta palabra. Es necesario que alguien diga amén, yo lo creo. Es que cuando Jeremías estaba en su peor momento, entonces Dios le dio la palabra de aliento, Dios le dio la solución. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el pueblo cayó cautivo, pero Jeremías fue exaltado. Y esto me agrada. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Jeremías quiere decir Dios exaltará o Dios levantará. Habla en futuro el significado de su nombre. ¿Qué me quiere decir con esto? Me quiere decir que en el momento de tu prueba, en el momento de tu dolor, en el momento de tu dificultad, cuando Dios te llama con un propósito, Dios te va a revelar que no morirá en esa crisis. Dios va a revelar que no va a morir en esa enfermedad. Dios va a revelar que no va a morir en ese dolor. Llegará un momento de exaltación, un momento de gloria, un momento donde verá los cielos abiertos. Alguien puede adorar, por favor, aquí. Alguien puede adorar, por favor, en esta hora. En la crisis te puede quitar la paz, pero el Señor Jesús dijo claramente en Juan 14:27: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, porque el mundo te da una paz que depende de las cosas terrenales, pero la paz que te da el Señor depende de las cosas espirituales. Oh, gloria a Dios. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo que ni desnudez, ni hambre, ni prueba, ni persecución, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarlo del amor de su Señor. Alabanza. ¿Qué te puede separar a ti del amor de Dios? ¿Qué puede separarte a ti del amor de Dios? Vergüenza, traiciones. Hermano, todos somos traicionados a diarios. Pero hay alguien que nunca te va a traicionar, que se llama Dios. La gente puede dejar de creer en ti, pero Dios no va a dejar de confiar en ti, no va a dejar de confiar en ti, porque Dios no se equivoca. Él está siempre al acecho y está siempre pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Por eso en momentos de crisis, la decisión ni siquiera depende de Dios, dependerá de nosotros. Porque somos nosotros los que decidimos o morir o vivir en medio de la crisis. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos se consideran hombres de fe? No hay una gente que más tenga dificultad que la gente que viva bajo un estado de fe. Hello. Dile a alguien: el tiempo de mi exaltación llegará.
el tiempo de mi elevación llegará. Pero tiene que mantenerte firme en ese proceso, en ese dolor, en esa dificultad. Llámese como se llame. No importa cuántos ataques mentales lleguen. No importa con lo que esté lidiando en tu mente, el espíritu depresivo que te está atacando, que si no puedes pagar la deuda, que si debe la casa, que si te cancelan del trabajo. Yo creo que aquel que te llamó no te ha dejado sola, no te ha dejado solo. Y si ese que te llamó te dice, mira, los tiempos van a venir de mal en peor, pero tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo no voy a renunciar a ti. Es que estamos hablando de un padre que no se olvida de sus hijos. Estamos hablando de un padre que en los momentos más críticos siempre está ahí. Él no te va a abandonar. Él no va a renunciar a su título de padre. Alguien que adore, por favor. Oh, mi alma, díselo a alguien. Ya estoy casi cerrando. Pero dile a alguien, Él no va a abandonarte. Porque Él no va a negar el título de padre que es. Se te pueden ir todos del lado. Te pueden abandonar todo, pero Dios no lo va a hacer, Carlos. Él no lo va a hacer, Él no va a renunciar. No importa quién tú seas, no importa el rango que tengas, no importa, Él no va a renunciar a ti. Porque está pendiente siempre, porque está buscando lo mejor de sus hijos. Ahora usted tiene que entender y confiar que Él no ha perdido una batalla, que Él no te ha dejado, no te va a dejar solo en el proceso. Ahora bien, trata de no tomar malas decisiones, porque las malas decisiones te llevan a malas consecuencias. A veces las crisis nos presionan, a veces los problemas nos presionan y queremos tomar malas decisiones. Moisés fue presionado por el pueblo. El pueblo llevó a Moisés a un momento que Moisés explotó y comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, y esto le conllevó a que Moisés no entrara a la tierra prometida. Oh, gloria a Dios. Por eso en medio de presión no te dejes presionar. Díselo a alguien, por favor. Dile a alguien, en medio de presión no te dejes presionar. En medio de dificultad no te desesperes. Alaba, por favor. Alaba, gloria a Dios. Alguien puede adorar aquí. Alguien puede adorar en esta noche, en esta casa. Yo quiero que tú le copies a 2 personas. Y dile, en medio de la presión, aprende a tener paciencia. Díselo a alguien, en medio de la presión, aprende a tener paciencia. Ahora dile, en medio de la crisis, aprende a tener fe. Aprende a resistir. Hay personas que dicen que son guerreros, pero en el momento de la prueba no quieren resistirla. La Biblia dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos, y para ser violento hay que ser resistente. Oh, gloria a Dios. Alaba, por favor, levanta tu mano. Levanta tu mano, por favor. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Resiste. Diga conmigo, la clave es resistir. Diga conmigo, en medio de la crisis la clave es resistir. Tener paciencia. En la crisis te tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Por eso hay mucha gente que habla lengua, patalea, profetiza, danza, pero en una crisis pierden todo. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a recibir el código divino. En medio de la crisis hay que tener paciencia, hay que soportar. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistí al diablo y él de vosotros huirá. Alaba. Oh, gloria a Dios. Si tú resistes, él huye. Sometimiento, resistencia, paciencia, y Dios se encarga de los demás. Cristo viene pronto. Y Satanás lo que hace es que usa de tu crisis una oportunidad para atacarte, para tratar de desconectarte del propósito de Dios. ¿Cuántas veces en esta semana tú has sido atacado? ¿Cuántas veces después de que declaraste este día de campaña fuiste atacado? ¿Cuántas dificultades no se presentaron? Todo se presentó. Todo. Porque
en el mundo espiritual, se sabe que cuando tú entras en lo que es la esfera divina en Dios, las cosas comienzan a tomar un orden, pero hay alguien que quiere crear desorden, que no quiere que tú lo recibas. Y por eso la dificultad. Ahora, en tiempo de crisis, nosotros tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a tener identidad. Porque una de las cosas que me agradó de Jeremías es que Jeremías, aunque era poco los que estaban con él, mantuvo su identidad clara. Cuando tú tienes la identidad clara y te mantienes resistente, Dios abre los cielos a tu favor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Por eso termino diciéndote lo que dijo Isaías en el capítulo 41, verso 10. Dice, así que no temas, dile a alguien, no temas. En tiempo de crisis no se teme. No se teme. Porque yo estoy contigo. No te angustie. Dile, no te angustie. Porque yo soy tu Dios. ¿Quién es tu Dios? En tiempo de crisis, ¿quién es tu Dios? En tiempo de temor, ¿quién es tu Dios? En tiempo de desesperación, ¿quién es tu Dios? Si nosotros mantenemos claro esto, no hay nada que nos pueda detener. Pero dice Isaías, sigue diciendo el verso lo siguiente: te fortaleceré. Fíjate que está en qué, en futuro. Te fortaleceré. Te sostendré con mi diestra. Está diciendo varias cosas. Te voy a fortalecer. Te voy a ayudar. ¿En medio de qué? De tu angustia. ¿En medio de qué? De tu dolor. Dios te está diciendo, yo soy tu Dios. La crisis no es tu Dios. La enfermedad no es tu Dios. La deuda no es tu Dios. El hombre o el esposo que se fue no es tu Dios. No es tu Dios el dinero. No es tu Dios la cuenta bancaria. Tu Dios es Jehová. Jehová Jireh, el que te va a proveer. En medio de la enfermedad es Jehová Rafa, el que te va a sanar. Él te está diciendo, yo te voy a sostener. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen esta palabra? Y dice, con mi diestra te daré la victoria. ¿Cuántos están en victoria? Yo no sé cuánta gente aquí puede levantar la mano y en medio de una crisis decir, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Hay personas que no les gustan declarar la palabra. Varón, me está yendo mala. Es que yo aprendí que el hombre y la mujer de fe declara una palabra de victoria en medio del dolor, en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. No es el predicador que te lo está diciendo, te lo está diciendo Jehová. Yo soy tu Dios. Yo te voy a sostener. Yo te voy a fortalecer. Yo te voy a ayudar en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu dificultad. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo soy aquel que te llamó y te voy a fortalecer en medio de la debilidad. Alaba. Oh, gloria a Dios. Es que no hay prueba que te pueda detener cuando te pones en la mano de Dios. No hay demonio, no hay brujería, no hay hechicería, no hay vela, no hay altar que te pueda detener cuando tú estás con el poderoso de Israel. Llama. Oh, gloria a Dios. Alguien puede adorar, por favor. Yo necesito que los guerreros levanten la mano. Yo necesito que la gente de Dios levante la mano. Oh, mi alma adora a Dios. Yo creo que Dios está contigo en esta noche. Yo creo que se levanta el nombre de Dios en medio de tu prueba, en medio de tu crisis. Yo creo que te levanta.